Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Continuando con el tema que hemos estado tratando en los últimos días respecto al debate sobre la aprobación de las 3 causales dentro del Código Penal, hoy contamos con un invitado muy especial, es el filósofo y con formación en teología, Ángel Hermosén Veras. Cristiano, convencido también, que también tiene su punto de vista. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas, Ángel? Muchas gracias, Gustavo, por la invitación a este espacio. Saludos al equipo también que hace que esto sea posible y a la audiencia de tu programa. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿puede alguien decir que tiene o el monopolio, o el privilegio o la atribución única de ser quien hable en nombre de Dios o de Jesucristo o de ser el único intérprete de Dios o de Jesucristo aquí en la tierra? Bueno, la respuesta va a depender, evidentemente, desde el punto de vista desde el que se habla, ¿no? Yo te voy a hablar como cristiano católico, sin embargo, también están tantas otras iglesias que tienen sus jerarquías, sus organizaciones, etcétera. En la Iglesia Católica ya sabemos el Papa, tiene luego el Colegio Cardenalicio, los obispos, los sacerdotes, diáconos, etcétera. Sin embargo, la Iglesia Católica establece que se debe establecer una unión constante entre las Sagradas Escrituras y lo que se llama tradición apostólica. Por lo tanto, ni siquiera el Papa solo puede él establecer como dogma de Dios cualquier ocurrencia personal que él tenga o revelación divina sin haberlo consultado antes con un consenso con los obispos, con el colegio cardenalicio y sin haberlo llevado a consulta con teólogos especialistas. Por lo tanto, desde la jerarquía católica no se puede establecer que una persona exclusivamente tiene la revelación divina, ya que es algo que se hace en comunidad. La iglesia se entiende como comunidad. Te preguntaba eso a propósito de que tú, además de tu formación de filósofo, tienes formación en teología porque fuiste seminarista muy avanzado, con la Compañía de Jesús, por cierto. ¿Por qué? Porque mucha gente en este debate de las 3 causales dice, no, porque Dios dice, porque según Jesucristo, porque según la Biblia, tal cosa, y habla como es cátedra, como que ya eso es así, es una verdad incólume y que no hay que debatir nada. ¿Tú piensas que eso es cerrado así cuando se trate cualquier tema respecto a la sexualidad de las personas, a los derechos de las mujeres, de los hombres, de los niños? ¿O es un poco el asunto más complejo de ahí? Es mucho más complejo, estamos hablando de revelación divina. Evidentemente, si la ciencia se nos dificulta bastante y todavía el universo es un misterio para nosotros, mucho más la divinidad. Por lo tanto, hablar de Dios como si yo estuviera en la mente de Dios y la abarcara totalmente, es una falta, digamos, no de respeto, sino de conciencia del misterio divino, el cual usted dice que adora o a la comunidad que pertenece dice que adora. Por lo tanto, la divinidad de por sí es un misterio y hay que trabajar, la teología se trabaja con mucha humildad. Desde mi entender hay que trabajarla con mucha humildad, entendiendo que la revelación divina siempre es constante. Incluso los errores, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, los errores históricos están ahí y se ha tenido que dar marcha atrás muchas veces y corregir muchos errores. Igual la reforma luterana, lo mismo, muchos pasos hacia atrás tuvo que dar y corregir muchas cosas y así es que se va haciendo camino. No se puede hablar como si la mente de Dios pues estuviera en mis manos. Bueno, un ejemplo histórico de eso que tú señalas es que tanto católicos como de demás expresiones del cristianismo que vinieron a las Américas, para ponerte un ejemplo, ya sabemos muchas cosas que ocurrieron en nombre de Dios y de Cristo, tanto desde Canadá hasta Sudamérica. Ya sabemos de las cosas terribles que Así ocurrieron es. y que las hicieron personas que se decían cristianas. Entonces, aclarado el punto de que nadie puede decir, Dios me dijo,
o no, porque en nombre de Dios yo digo tal cosa, yo decreto como un... Eso raya como en lo, además de quizás hasta lo fantasioso, para no decirlo de otra manera, eh, quizás en un atrevimiento, vamos a decir. ¿Qué Sí. piensas? Sí, que tú ibas a decir algo. No, que también hay una cuestión, ya hemos visto del psicoanálisis, la psicología, etcétera, que son conocimientos, para un creyente no debe escandalizar el conocimiento de las ciencias. A mi entender, la ciencia es lo que Dios permite que conozcamos, ¿no? Es la capacidad que Dios nos ha dado para crear cosas y cultivar el conocimiento. Por lo tanto, la ciencia nos han dicho de la psicosis, nos han hablado de la psicosis en torno a la religión. La religión y el sexo son dos fuentes psicóticas muy, muy grandes para la humanidad. Y no hay que contraponer ciencia a la fe, como piensan algunos. No, ya eso está superado hace tiempo. Bueno, Ángel, entonces aquí tenemos esta situación. Hay una parte muy importante numéricamente y pienso yo que por el aval que tiene, por la experiencia y el compromiso social, que ha venido luchando porque en el Código Penal Dominicano, que ya debe ser reformado, tiene más de 100 años, se ponga al día y se incluyan las tres causales, que no es más que tres situaciones excepcionales en las cuales una mujer pueda decidir, que no es otra cosa que se va a aprobar, decidir sin tener miedo a una penalización, ni ella, ni los médicos, ni las enfermeras, si continúa o no con un embarazo. Esas situaciones, hay que recordarlas, son, si ese embarazo ya médicamente está establecido que el feto está muerto o irreversiblemente va a morir, es si la vida de la mujer en medio de ese embarazo, porque sea un tipo de embarazo que de alto riesgo, esté seriamente en peligro la vida de la mujer. Y el otro es si ese embarazo es fruto de una violación, sea de un desconocido o en caso de una violación incestuosa, es decir, un pariente, un familiar que viole a esa mujer. Eso es lo que se quiere despenalizar, que si la mujer en esa condición decide que no quiere continuar, que no haya consecuencias legales, porque si ella quiere seguir, adelante. ¿Qué piensas tú sobre este debate? Bueno, desde el punto de vista cristiano, no veo ningún inconveniente con esto. Aquí se está hablando de respetar la dignidad de la persona. Y en este caso estamos hablando de el aborto bajo las tres causales. Por lo tanto, son tres condiciones que lo que buscan es preservar la vida de la mujer, además de ofrecerles una opción que el Estado, evidentemente, estamos en un sistema milenario patriarcal que se ha ido deconstruyendo con el paso de los años, pero el Estado todavía sigue ejerciendo violencia, fuerza, imposiciones sobre el cuerpo de la mujer. Y evidentemente eso es un atentado a la dignidad de la mujer, ese sí es un verdadero atentado. Y estamos hablando de que se tienen que dar las opciones para que esta práctica se haga de manera legal y segura, ya que son tres condicionantes que ponen en riesgo la vida de la persona o la vida de la criatura ya es inviable. Sí, vamos a una pausa y retornamos. Ángel Gerbosén Veras, con una formación teológica importante y filósofo, es nuestro invitado de hoy. Estamos reflexionando con Ángel respecto a la fe, las iglesias, los derechos de las mujeres y de los hombres, con motivo del debate que hay en República Dominicana de si se aprueba o no en el Código Penal las tres causales, que son tres excepciones en las cuales una mujer podría decidir si continúa o no con un embarazo, no es que se le vaya a obligar. ¿Tú piensas, Ángel, que todavía las iglesias cristianas, católicas o no, hablamos de la ortodoxa, griega o rusa, la pentecostal, la anglicana, todas las iglesias luteranas, bautistas, ¿tú piensas que todavía son demasiado machistas o que todavía excluyen mucho a las mujeres? Bueno, dependiendo, como tú has dicho, la iglesia, pero de manera general sí.
Hay que entender con humildad y evidentemente desde la formación académica que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo y el judaísmo es esencialmente una religión patriarcal. Por lo tanto, el hombre tiene un papel central tanto en el judaísmo como en el cristianismo, que viene de ahí, tiene sus raíces ahí. Por lo tanto, es un proceso de irnos educando y como cristianos desde la fe irnos abriendo a que el mismo Dios nos lleve por caminos diferentes. Ya veíamos que el mismo Jesús en los evangelios rompe el esquema de que los discípulos solo podían ser hombres. A él lo siguieron discípulos y discípulas en todo momento. Es decir, que la iglesia todavía tiene esa tarea pendiente, todas las iglesias cristianas la tienen pendiente, de seguir avanzando en darle protagonismo a la mujer. En la anglicana ya se han visto ciertos avances, ya se pueden ordenar sacerdotisas, también en las iglesias evangélicas se les deja ser pastoras, pero todavía hay que seguir avanzando en darle más protagonismo y confiar más en la capacidad de las mujeres para ejercer funciones en las estructuras eclesiales. El Papa Francisco despertó y sigue despertando, yo creo, muchas esperanzas en mucha gente que decía, católica, que decía, nuestra iglesia requiere cambios. Muchos dicen que sí, que él ha hecho cambios importantes, por ejemplo, el estilo de vida que él ha asumido, mesurado, sin lujos, esa cercanía con la gente más humilde, la defensa de las personas que no tienen a nadie que lo defienda, excepto activistas de derechos humanos. Por ejemplo, en estos momentos de grandes migraciones por la miseria, mucha gente odia al migrante, al refugiado, y entonces esta ola nacionalista que todo el mundo ve bueno y válido, odiar al otro, rechazarlo porque no es de su mismo país, que alguien tenga la valentía, como el Papa Francisco, para defender a esta gente, eso le ha levantado mucho odio de esos sectores. Esa y otras cosas, por ejemplo, lo de combatir la corrupción en el Vaticano, de no tolerar los abusos sexuales dentro de la iglesia, sobre todo contra menores, niños y niñas. ¿Tú piensas que él ha avanzado como se requería o todavía debe hacer cambios más profundos? Bueno, sin duda alguna, el Papa ha tenido y tiene una tarea muy grande debido a el fuerte bloque de cardenales que hay en el Vaticano. Hay muchos cardenales. La Iglesia Católica se caracteriza por ser más homogénea, es decir, hay muchos puntos de vista que se encuentran y por lo tanto es muy difícil muchas veces hacer reformas de un momento a otro. Entonces el Papa Francisco lo ha intentado mucho, incluso con el sínodo sobre la familia, se intentó avanzar en la cuestión de la comunión a las personas divorciadas y todo eso. Y ese intento se vio frustrado. Por lo tanto, todavía quedan pendientes muchas cosas, como ya dije, debido al bloque de cardenales, obispos que hay, que tienen puntos de vista diferentes y tienen poder en la iglesia, por el cargo que desempeñan. Bueno, dentro de esas reformas que mucha gente sueña o esperaba, incluso cuando él llegó hubo colectivos de religiosas que emitieron cartas y peticiones de que ya por fin la mujer pueda servir como sacerdotisa en la iglesia y que haya mujeres obispas y toda esa cosa. ¿Tú piensas que eso puede llegar bajo el liderazgo de de Francisco, o habría que esperar? Se ha ido ya abriendo, sobre todo en la zona de la Amazonia, se ha ido viendo el tema de que tanto mujeres como hombres ya casados, pues en caso de que un sacerdote no pueda llegar a la zona debido a que son zonas muy remotas, muy difíciles de llegar, puede ejercer esa función, dada el escenario. Entonces ya se va viendo como que se va caminando poco a poco hacia eso. Se ha avanzado más con el tema de los hombres casados que con el tema de las mujeres ordenadas o a ordenarse, pero se ha ido hablando ya seriamente debido a que hay un límite en el personal
sacerdotal. Es decir, los sacerdotes que hay no están dando abasto para llevar los sacramentos a las comunidades en distintas partes del mundo. Por lo tanto, ya se habla de por qué no abrirle este espacio a las mujeres cuando en la comunidad de discípulos tú tenías a las Marías, tú tenías a otras grandes mujeres que acompañaron a Jesús y desempeñaron el ministerio igual. Tú mencionabas la Amazonía, que es en Brasil, sobre todo. Así Brasil es. es el país católico más grande ahí está el mayor número de católicos en un país, ¿verdad? Es el país más Sí, hasta la católico fecha más sí. grande. Mucha gente incluso cuando se hablaba de un obispo latinoamericano pensaba que iba a ser un brasileño. Pero fue un argentino, fue un latinoamericano primera vez. Ah, otro tema también es el de, ahora que hablamos de eso, del celibato también. Mucha gente entiende que debía ser una opción y no una obligación, que pudiera haber sacerdotes casados, si así lo quisieran, y otros que por opción conserven el celibato. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo podría eso adoptarse? Bueno, desde el punto de vista eclesial, eso ha sido sumamente cuestionado, el tema de condicionar el sacerdocio solamente a las personas que no son casadas o que han decidido no casarse. Entonces, es una dificultad teológica que ha tenido muchos frentes porque bíblicamente no tiene sostén. Bíblicamente, en los evangelios no se establece nunca esa condicionante, incluso los Incluso no apóstoles. siempre fue así la propia Iglesia Católica. Exacto, en la propia iglesia no fue así, sino que se dio por cuestiones de intereses económicos y grandes crisis y disputas familiares. Se tuvo que establecer así dado un momento, pero en la primera comunidad de apóstoles, por ejemplo, vamos a tomar a Pedro. Pedro era casado. Lo vemos en el Evangelio Y a a él lo Jesús consideran visitando a el su primer marido. papa en la tradición católica. Exactamente. Entonces, por ahí va la cosa. Bíblicamente no se sostiene. No se sostiene, por lo tanto, ha sido criticado. Teológicamente no tiene base. Si no se habla desde el punto de vista de la opción, como tú bien has dicho, se quiere ya llegar a un acuerdo en el cual, bueno, se diga, si tú quieres optar por esto, tienes esta opción y esta otra opción, abrir las posibilidades. Eso nos lleva a otro Aunque la tema Iglesia que, Católica, disculpa sí, que te interrumpa, es importante hablar, es decir que hay dos ritos, hay un rito oriental y un rito occidental. En el rito oriental sí se permite, es más flexible la cuestión del celibato. sí. Eso nos lleva a otro punto, que es el de las vocaciones. Si están en crisis o no, qué está ocurriendo. Eso lo vamos a tratar cuando volvamos de esta pausa. Estamos conversando con el joven filósofo Ángel Hermosén Veras, que también tiene formación en teología, estudió con los jesuitas, con la Compañía de Jesús. Bueno, se ha dicho que debido, entre otras cosas, quizá que la iglesia, mucha gente entiende que se ha quedado anclada en el pasado, por un lado, y también por los escándalos que ha sufrido la iglesia católica y otras iglesias por el tema de los abusos sexuales, la pederastia, que eso ha alejado a muchas familias y a mucha gente de la consagración como religiosos o religiosas. Y que las vocaciones, sobre todo la de sacerdote, se han disminuido mucho. ¿Es esto cierto o es una simple percepción? Bueno, hay distintas variantes. En el caso de las vocaciones, que fue lo último que me preguntaste, no se debe exclusivamente a una cuestión de los escándalos eclesiales. Se debe también a factores culturales, de cambio de época, que ya no es lo mismo y los jóvenes tienen otras opciones. Por lo tanto, eso ha influenciado muchísimo en este aspecto, el cambio de época y todo lo que eso implica, cultural, socialmente, etcétera. En el ámbito de la feligresía y los escándalos, entonces, sin duda alguna que cuando hay un escándalo en la iglesia, eso es una falta de testimonio y hay un gran pesar en la comunidad.
Por lo tanto, sin duda, esto afecta muchísimo. Aunque mi pensar como católico, como cristiano, sobre todo, es que usted no debe poner su fe en las personas, sino la fe es en Dios que se pone. Y la formación teológica, la formación filosófica también puede acompañar esto para ayudarnos a tener una fe más madura y no tener nuestra fe puesta en un obispo, en un sacerdote, que ya cuando ese obispo o sacerdote hace algo, inmediatamente mi fe tambalea. Entonces, hay que tener formación y la mirada puesta en Jesús. Ese es mi En parecer el en cuanto a la caso, feligresía. Ángel, de América Latina y República Dominicana, hemos visto, yo no sé si es solo mediático o en el debate público, una incidencia más notable que en tiempos anteriores de grupos yo digo nuevo evangelismo, iglesias evangélicas que a veces no obedecen a una organización, digamos, formal, sino que cualquiera abre un local, toma la Biblia y se declara pastor. Incluso hay una corriente que llaman del Evangelio de la Prosperidad, que es como incentivando a la gente a que si se convierte y sigue lo que se le dice en esa iglesia, se puede volver rico, próspero. Y hay muchas estafas en todo esto también. ¿Por qué tú piensas que ese tipo de expresiones de la fe, que para mí, yo digo, muy cuestionables, atraen a la gente en lugar de quizá una iglesia formal, como la católica, las evangélicas tradicionales, los adventistas o los propios testigos, que tú dices que tú podrás estar de acuerdo o no, pero tienen una formalidad, dan la cara con cosas, tratan de presentar seriamente su credo, que es lo que, sus fundamentos. ¿Por qué ese tipo de expresiones así, extremistas en algunos casos, logran captar a personas en estos tiempos? Sí, lo primero decir antes de responder la pregunta es que todos nos entendemos como pueblo de Dios, independientemente de la religión o del lugar O el que nombre que se le habitemos en el ponga. mundo. Entonces, no vamos a hablar desde la perspectiva de competencia numérica entre iglesias, ni cuál tiene la verdad o no, sino desde una perspectiva sociológica o filosófica también. Entonces, el factor de las iglesias evangélicas o comunidades evangélicas, sobre todo en América Latina, ha aumentado mucho desde los 90 para acá. Según el censo que se hizo en los 90, el 94% de la población latinoamericana decía ser católica. Ya para el 2020 vamos rondando el 60%, es decir, que hemos perdido aproximadamente un 38%, según los censos que se han hecho. Entonces, eso tiene varias explicaciones sociológicas. Uno de ellos es que la Iglesia Católica ha perdido contacto con las comunidades de base. Entonces, como se ha perdido contacto con las comunidades de base, estas comunidades evangélicas han tenido la oportunidad de crecer en comunidades pobres. Y otro punto que se une a ese es la rigurosidad en la formación. Usualmente para tú ser un sacerdote te toma de 8 a 12 años. Para tú ser Estudiando. un diácono, estudiando, así es. Y para tú ser diácono también tienes que pasar un proceso de formación, obispo mucho más. Entonces, requiere mucho más esfuerzo, sacrificio, formación, tiempo. Estas comunidades evangélicas simplemente requieren de una persona que se sienta llamado a proclamar el Evangelio y se dice elegido por Dios, quizás recibe uno que otro curso teológico, pero hay menos impedimentos, menos rigurosidad en la preparación teológica, filosófica, humanística. Aunque las Por lo tanto, formales ese sí es otro estudian. punto. Digo, las Sí, formales, por claro que sí. ejemplo, uno que vaya a ser pastor adventista, por ejemplo, sí le dan una formación recia. O si es evangélico metodista libre. O sea, eso se estudian de verdad. Se estudia ahí, exacto, pero como tú has dicho, el aumento mayor se ha visto en las iglesias evangélicas pentecostales, por ejemplo, que son Muy comunidades espontáneas. pequeñas, que son comunidades pequeñas, que también hay un dinamismo comunitario interesante, desde el punto de vista psicológico, es digno de analizar, porque en la iglesia católica y en otras iglesias, como hay un rito universal establecido, se percibe una mayor distancia entre quien preside el rito
y los feligreses. Sin embargo, en estas comunidades se siente una cercanía y se siente como una reunión de amigos. Y ellos han logrado entablar eso. Y eso le ha ayudado mucho en el dinamismo comunitario de ellos y a crecer como comunidades, es decir, numéricamente, como comunidades en distintas partes del mundo. Bien, muchísimas gracias a Ángel Hermosén Veras, joven filósofo y de formación también teológica, por esta conversación. Un joven católico, militante, pero al mismo tiempo es un joven intelectual de la academia y con quien hemos conversado hoy sobre el tema de las tres causales y los asuntos de la fe y las iglesias. Muchas gracias, Ángel. A ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.